¿Por qué la izquierda Abertzale ha tardado 10 años, o esa parte al menos de la izquierda Abertzale, en reconocer específicamente y por separado a las víctimas de ETA? Óscar. Hombre, yo creo que se habla mucho de relatos, ¿verdad? Estaba oyendo la anterior entrevista y un poco pues, los bandos, los relatos. Y yo creo que le ha dicho una cosa, probablemente desde posturas políticas o desde pensamientos políticos, mejor dicho, diferentes. Le ha dicho una cosa que creo que conviene recuperar. Él ha dicho que lo que él oyó no le resultaba muy diferente de lo que ya venía escuchando. Y ha dicho además que este camino de los 10 años había generado un transcurso o un transcurrir de vida para la gente mejor. Yo sí que creo que tiene un valor especial lo de Ayete, pero yo creo que lo tiene porque supone de manera solemne una declaración sincera al país. Otra cosa es luego cómo los actores que operan en los escenarios, pues ya sean medios de comunicación, otros agentes políticos y demás, puedan interpretarlo y puedan intentar canalizarlo. Pero en lo que tiene que ver con el comunicado al país, con la manera de dirigirte a tu sociedad, yo creo que ahí hay una solemnidad y hay una voluntad sincera, clara y definitiva para que desde luego se entienda que lo que Euskal Herria Bildu va a hacer en este tiempo va a ser seguir una línea de trabajo que viene desarrollando desde hace 10 años que nos haga ser cada vez más una sociedad más reconciliada, una sociedad donde convivir sea menos difícil y donde los conflictos que toda sociedad tiene los podamos abordar de forma democrática y con cauces democráticos. Yo creo que ese es el compromiso de Euskal Herria Bildu o de Bildu desde que nació y es el que vamos a desarrollar. Y yo personalmente no quiero quitarle ni un ápice de importancia a lo que creo que supone la declaración del 18 de octubre. Tiene una enorme importancia, lo hemos analizado al inicio y yo allí he dicho que me falta el sujeto de la frase, Óscar. ¿A qué se refiere con eso no debió ocurrir? ¿Quién es o qué es eso? Quiero decir, sobre Yo todo, creo, ¿quién es el sujeto de ese predicado? ¿Quién hizo eso? yo no soy lingüista, pero yo creo que cuando dice eso se refiere a la violencia. Así de claro que la violencia no debió de ocurrir. Pero yo creo que esto, si uno se consigue abstraer, que sé que es difícil, del ejemplo concreto, en términos generales, desde una convicción humanista de la vida, pues uno entiende que la mejor manera de solucionar los problemas nunca es la violencia. Entiende que la mejor manera de abordar un conflicto, porque en toda sociedad hay conflictos, porque siempre hay lucha de intereses, porque siempre hay gente que quiere defender una posición frente a otro que quisiera mejorar su posición, pues se tienen que gestionar de manera política y democrática. Y yo creo que desde esa convicción humanista, pues es desde la que se expresa, y en este caso en lo concreto, que eso no debió ocurrir. Es decir, Sí, la pero me, defensa de unas ideas o que la defensa de unos intereses o de una visión no debía haber encontrado ese cauce. Pero claro, dentro del eso, como antes también se hablaba del contexto histórico, pues habría que recordar que en el Estado español pues también se han atravesado 40 años de dictadura, ¿no? Pues seguramente eso tampoco tenía que haber ocurrido. hemos hablado del contexto político, de lo que ha sucedido en Euskadi durante esos años de enorme violencia en muchos puntos, desde muchas perspectivas se puede hablar de esto, pero insisto en la pregunta, lo que falta es el sujeto de la frase. Falta, en mi opinión, por la izquierda Berchale, por esa parte de la izquierda Berchale, asumir la responsabilidad de ser el entorno político y social de la violencia terrorista. Perdona, que la izquierda Abertzale es el No, no, entorno no, 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 político y no. social de la violencia No, no, terrorista. asumir la responsabilidad de aquellos años de haber amparado, o por lo menos haber justificado, una parte, esto es así, Óscar, lo que estaba sucediendo. Ya, pero yo creo que entonces quizás, no lo sé, quizás tendrías que hacerle la pregunta a quien pueda sentirse interpelado por esa realidad que tú pones encima de la mesa. No es mi caso. Es decir, No, no, lo sé perfectamente porque lo hemos hablado en bueno, otra pues ocasión. claro, no sé, si yo te preguntara a ti por qué en No, el no. Congreso del Partido Popular en Valencia han decidido una u otra cosa, me dirías que pregúntaselo a ellos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, es decir, yo creo, y estaba oyendo con atención lo que se ha dicho antes, que no hay que tener miedo a hablar y no hay que tener miedo a asumir las responsabilidades propias que cada uno pueda tener. No hay que tener miedo a hacer un balance autocrítico de lo que haya podido ser la posición de cada uno en cada momento. Pero creo que hay que ser justo y hay que hacerlo con todo. Es decir, hay que hablar de la violencia en Euskal Herria, pues que se hable. Hay que hablar del caso de la desaparición de Eduardo Moreno Vergareche, que ponía como ejemplo de Pertur, pues que se hable, pero también habrá que hablar de la de Naparra. Hay que hablar de la situación de angustia y de dolor que ha vivido mucha gente en Euskal Herria, pues fruto de un clima político muy viciado por la existencia de diferentes violencias, pero con un carácter igual por la fuerza de los hechos más protagónico de ETA, pues que se hable. Pero también habrá que hablar entonces de las otras violencias que han acompañado ese conflicto y que tenían que ver con las torturas, que tiene que ver con eso que se llama la violencia legítima.
Porque claro, en el plano teórico yo creo que deslegitimar la violencia es lo que nos toca a cualquier persona que quiere convivir en paz. Pero fíjate qué cuestión más curiosa, que si hablamos de deslegitimar la violencia, llega un momento en que alguna gente, y no lo reprocho, pero en el que alguna gente dice, bueno, hay que deslegitimar la violencia, todas menos una, la violencia legítima del Estado, es decir, aquella que se guarda para sí el Estado para preservar el orden de las cosas. Y dices, hombre, pues violencia igualmente y provocará dolor igualmente. Podrá ser utilizada de forma arbitraria, parcial o injusta igualmente. Y Aquí ejemplos hay. lo hemos dicho de manera taxativa. También se tiene que reconocer la responsabilidad en la violencia del Estado, las torturas, las persecuciones, las detenciones ilegales. Efectivamente, ¿crees que se está avanzando en ese sentido? Pues como todo, en la vida depende de dónde fijes el punto de atención. Si lo comparamos con hace 10 años, pues seguramente, o hace 15, pues seguramente sí, se está avanzando. Yo creo que de la misma manera que yo pido que se reconozcan los pasos que da la izquierda independentista vasca, pues soy capaz de reconocer los pasos que otra gente, por ejemplo, dentro del Partido Socialista, haya podido dar a la hora de hacer una lectura crítica de la relación que pudo existir entre altos cargos del Partido Socialista y del gobierno entonces con la creación de los GAL. Pues sí, yo creo que hay cosas que merece la pena no ser injusto y pasarlas por alto. Pero bueno, yo creo que queda mucho, como quedará mucho en todos los terrenos. Pero en cualquier caso, en este debate, como probablemente en casi todos en la vida, tú puedes afrontarlos de al menos dos maneras. Una, que es, no me voy a creer nada porque lo que puede generar descoloca mi marco de lectura de los tiempos y de transmisión de lo que yo quiero a la gente, y entonces de esa que no me lo creo o siempre me parece insuficiente, o puedes valorar el paso que se da, aunque te pueda parecer que todavía tendría que haber sido más grande, que tendría que haber sido más profundo, que tendría que haber llegado más lejos, pero lo vas a valorar porque puede suponer una mejora en lo que sea, en poco, en mucho o relativamente algo con respecto a la situación anterior. Y yo lo hago así, lo pido para nosotros y nosotras, para las gentes de la izquierda independentista y lo hago para con el resto. Entonces, bueno, yo creo que hay que seguir trabajando, pues seguramente, y perdonar que tire de un clásico, pues esto será como el viaje a Ítaca, pues que en la medida que sigamos caminando, pues valdrá la pena en sí mismo, porque cualquier escenario que vayamos avanzando, que sea mejor que lo que muchas décadas de vascos y de vascas, no solo de vascos y de vascas, pero en la medida que de aquí surgió, pues de vascos y de vascas, como digo, cualquier avance que suponga superar esas décadas de dolor y de vida dura, pues será mejor. ¿Fue un error que Otegi en su posterior encuentro con la militancia de Sortu hablase de sus presos y de dar el apoyo a los presupuestos para sacar a esos presos de la cárcel? Yo creo que son, y él lo ha explicado hoy, así aparece por lo menos en parte de la prensa escrita de Euskal Herria, yo creo que son unas declaraciones sacadas de contexto que no van más allá de lo que era una charla con militantes donde seguramente alguien le preguntó, porque yo no he visto el conjunto del Itzaldi, de la charla, pero seguramente alguien le preguntó por la situación de los presos y por si se daban avances o no, por si se iba muy lento o no, y él respondió así. Pero yo creo, y creo que merece la pena volver a decirlo, que la posición de Euskal Herria Bildu en estos 2 años en el Congreso de los Diputados ha sido lo suficientemente clara y lo suficientemente transparente como para que nadie quiera hacerse trampas al solitario. Euskal Herria Bildu va a negociar, y lo dijo desde el minuto uno que llegamos a esta Cámara de Madrid, con unos elementos muy claros. Y nosotros nos manejamos en política y en el Congreso de los Diputados con tres propósitos. El primero tiene que ver con la conquista o la reconquista de derechos sociales para el conjunto de los y las trabajadoras, de los vascos y vascas, y en la medida que es bueno para ellos, seguramente que lo será bueno para cualquier trabajador o trabajadora del Estado español. Por lo tanto, derechos sociales y laborales. La segunda tiene que ver con el reconocimiento de Euskal Herria como nación. Seguiremos trabajando ahí. Y la tercera tiene que ver con superar las consecuencias del conflicto, y una de las consecuencias del conflicto son los presos. Pero, y termino ya claro, esto no tiene que ver con un tiempo de negociación presupuestaria que seguramente por el objeto de lo que estás negociando, que son los presupuestos, tiene que tener en el marco de negociación otros elementos que tendrán más que ver, como digo, con los derechos sociales y laborales que con esto otro, pero que tampoco tendrá que sorprender a nadie que nosotros queramos o que trabajemos para que la resolución del conflicto o el avance en la resolución del conflicto traiga consecuencias diferentes y más positivas para el conjunto de la población, también para la población reclusa, también para los presos y presas. Te pido una última contestación breve porque vamos mal de tiempo, pero sobre esto también tengo que pedirte una opinión. ¿Deberían desaparecer los homenajes a presos etarras, como ha pedido, por ejemplo, en este programa, una de las víctimas de los GAL, Pili Zabala,
o también el terrorista arrepentido Urrosolos Sistiaga, o la ministra de Justicia últimamente? Yo creo que en este tema, para mí, lo importante es buscar un escenario en el que las víctimas no se sientan doblemente victimizadas. Yo creo que hay que poner encima de la mesa datos también, frente a sensaciones a veces insufladas por los medios de comunicación o por algunos medios de comunicación. Yo creo que hay que poner datos. En el año en curso, es decir, en el año 2021, han salido 25 personas de prisión, 25 presos han salido de prisión y solo ha habido 2 ongietorris. Ninguno de los 2 ongietorris ha sido organizado por Euskal Herria Bildu. Y lo que nosotros siempre hemos dicho es que hay que hacer más y que vamos a hacer más y que vamos a intentar, hablando, dialogando, convenciendo, que no se hagan recibimientos que supongan un añadido de dolor para quien ha sido víctima. Es decir, que desde el reconocimiento de que quien sale de prisión puede ser acogido, recogido e incluso celebrada su salida de prisión por sus entornos, eso jamás se haga de un modo que pueda significar un elemento de dolor añadido para las víctimas. Y ese es el compromiso que ha tomado Euskal Herria Bildu y por el que vamos a trabajar. Oskar Matute, eskerrik asko eta bihar arte. Bai, mi esker.